Queridos amigos, un día más con todos vosotros en Tiempos serán tiempos. Bueno, me veis tan sonriente porque aquí en Plató a veces hay cosas muy graciosas, muy curiosas, que a uno le hacen sonreír. Y sobre todo lo que más me hace sonreír es que no tengo ni idea de lo que voy a tratar y lo que le voy a preguntar a nuestra invitada, digo yo, sensacional y fija prácticamente en todos los programas, nuestra terapeuta privada, transpersonal, Ana Adame. Hola, Elena. ¿Cómo estás, cariño? Es que de repente me dicen, comenzamos. Y yo digo, ¿y qué hago? ¿Y qué digo? ¿Y qué pregunto? Pero va a ser fácil seguro. Qué maravilla, Elena, qué gusto estar aquí, muchas gracias por invitarme a tu programa maravilloso, que cada vez es más maravilloso. Gracias a ti, cariño. Muchas gracias. Ese Elena. Comentario que te he hecho antes, así, Sí. a micrófono y cámara cerrado, de que me encantan los vestidos que traes siempre al programa. Muchas de verdad gracias. te lo digo, ¿eh? El color, es lo que te decía, es el color, me encanta. El colorido. Me encanta el colorido, sí, y el bueno, pelo, pues, el pelo. El Yo pelo también siempre he querido color. tener el pelo así, Pues y eso así, despeinado y de colorines. Pues tienes un pelo muy bonito. Pero no me atrevo. ¿Por qué no te atreves? Hay que atreverse. Yo qué sé, porque me corto la melena y es como Sansón. Graciosa. Para nada. Se me va la fuerza en el escenario. Para nada, eres fantástica. Bueno, vamos a ver qué tema tratamos hoy. Yo contigo hablaría de tantas cosas porque la verdad es que desde que te he conocido mi curiosidad aumenta. Porque sí, es que me encanta cómo lo explicas de una manera tan sencilla y tan directa, que creo que es lo más importante para los que no estamos a la altura y vamos aprendiendo poco a poco, lo entendamos mejor. No, no es a la altura, sencillamente son temas que no todo el mundo habla. Claro. Y no todo el mundo explora, lo podemos hacer todos, ¿eh? Yo no soy más inteligente ni más lista que nadie. No, pero desconocemos, ¿no? Eso es. Hay muchas personas que no quieren hablar ni tratar estos temas por miedo, no es por otra cosa, sobre todo por miedo. Sí, pues fíjate, yo he perdido el miedo y he ganado en intensidad y en deseo de saber a raíz de perder a dos seres queridos. Se me ha ido hace poquito tiempo mi madre con 99 años y mi hermano mayor, nosotros somos 8 hermanos, y ha fallecido hace muy poquito también mi hermano mayor. Y yo siempre, desde que he empezado a cumplir edad, me ha entrado un poco la preocupación, el miedo y la curiosidad de qué es lo que pasa cuando el ser humano desaparece. Yo tengo claro que desaparece el físico, si me equivoco en algo me corriges. No, para nada. Desaparece el físico, pero el espíritu, el alma es inmortal. Exactamente. Y realmente no desaparece, Eso es. sino que espera las próximas reencarnaciones hasta llegar a la pureza. Eso mi pensamiento. Entonces, ¿qué pasa cuando ese alma abandona el cuerpo, que tanto dolor nos da a los humanos que nos quedamos aquí, claro, en la tierra? Pues mira, Elena, lo que pasa sobre todo es que nosotros mismos, por nuestro dolor, con el duelo que tenemos por la pérdida de esta persona, de seres queridos, les retenemos. ¿Vale? Es muy importante ayudar a las personas cuando trascienden a ese tránsito, a realizar ese tránsito. Yo entiendo, tú has perdido a tu madre, has perdido a tu hermano, es muchísimo dolor, lógicamente, pero como tú bien dices, es una evolución, vas a otro plano, sigues evolucionando, tu alma sigue trabajando, sigue ascendiendo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Trabajar y ayudar a que esa transición sea lo más rápida y lo mejor posible. Muchísimas de las personas, cuando pierden un ser querido, con su dolor están reteniendo a ese alma y no evoluciona. Y hay muchas almas que se quedan en ese tránsito y se quedan aquí y producen esas circunstancias de dolor, de angustia, de pérdida. Hay que dejar ir, hay que soltar, hay que aceptar que nos venimos, que llegamos aquí, que tenemos un tiempo y que nos vamos. Lo más importante es la aceptación y ayudar a esas almas a que transiten, a que vayan al espacio donde tienen que ir, como vamos a hacer nosotros cuando nos vayamos. O sea, que tenemos que sufrir cada vez menos, o gestionar antes, liberarnos antes, porque el sufrimiento
como humanos no lo vamos a poder evitar. No es sufrimiento, es dolor. Bueno, dolor. Tú sientes dolor. Sí, dolor. El sufrimiento dolor emocional. por la pérdida, por no tenerle eso es. al lado, por no verlo, por no seguir compartiendo con ellos vivencias. Eso es. ¿Y tú crees que se ha dado el caso que note, el que se queda aquí, note y perciba físicamente que algo está pasando en su entorno, Sí. que sientes como un poco de invasión, de asfixia quizás, ¿no? No física, pero sí sensaciones, por Sí. no haber dejado ir en paz y en libertad y amor a ese ser querido que ha fallecido? Es que mucha gente, de hecho, tiene miedo de que, ay, se me va a aparecer un espíritu. Vamos a ver, ¿no? El espíritu lo que tienes que hacer es dejar marchar, tienes que ayudarle a transitar. ¿Qué pasa? Que con tu dolor, con tu egoísmo, le estás atrayendo y le estás dejando que se quede en este plano. Entonces, esas sensaciones físicas que tú notas es el alma de ese espíritu que te está diciendo, me quiero marchar, necesito que me sueltes, necesito que aceptes, necesito que me liberes. Entonces, lo que tenemos que hacer es aceptar que venimos a este mundo, nacemos y morimos. Y si no aceptamos que la muerte es algo natural y que nos vamos a ir y que vamos a volver, no como Elena ni como Ana, sino volveremos como otras personas, otros seres, tenemos que evolucionar y tenemos que soltar. La clave es soltar y aceptar. Claro, y fíjate, curiosamente hay países, hay razas que todavía no están tan evolucionados como nosotros, o a lo mejor otras que tienen evolucionadas pero que tienen otra costumbre, que realmente lo celebran. Claro. Celebran la marcha de ese ser querido. Porque no se quedan porque creen en la reencarnación, creen Claro, que el alma sigue evolucionando. Claro. Si tú crees que tú eres este cuerpo y que con esto se acaba todo, pues es que es muy triste, lógicamente, claro que sí. Claro. Entonces, estas culturas que celebran el paso hacia otro lado, que es donde vamos, que es donde venimos, que es realmente nuestra esencia, quiénes somos. Sí, sí. Entonces, claro, están más evolucionados en ese sentido que nosotros. Totalmente de acuerdo. Yo lo que creo que estamos fallando, a veces no sé quiénes opinarán lo mismo, pero yo he leído mucho de antroposofía, Rudolf Steiner, etcétera, y sobre todo también por mi marido, por Guillermo, que lo ha practicado, que lo ha estudiado, que ha vivido y experimentado un montón de religiones, pero vividas integrándose y estarse años experimentando, ¿no? Yo creo que en esta sociedad de ahora tan vertiginosa y tan falta de, quizás a veces, de equilibrio y todo deprisa, quizás estemos cometiendo un gran error, que es no dar esos 3 días que se deben de dar al cuerpo para transitar. Totalmente. Porque si tú crees en Jesucristo y dicen resucitó al 3er día, ellos creen, y gente estudiosa de este tema profundamente, que realmente tendrían que pasar 3 días antes de que esa persona sea enterrada o incinerada, claro. porque es lo que tarda en despedirse del entorno, de los seres queridos, liberarse de todo. Eso es. Quizás estemos pagando un precio alto, no lo sé, ¿eh? Siendo todo tan... Claro, a las 24 horas ya desaparece todo. Es la no aceptación de la muerte. De hecho, lo que tú dices, alguien fallece, enseguida se lleva al tanatorio, el tanatorio lo más rápido posible, si no tenemos ningún duelo mejor y se acabó, porque nadie se quiere enfrentar a la realidad. Pero es que la realidad es que nos vamos a morir. Entonces, si tú aceptas que te vas a morir y vives ese paso como una transición, llegas a tu esencia. Entonces, claro que sí, totalmente de acuerdo contigo. Habría que hacer otro tipo de duelos más largos, más de despedida, más de acompañamiento y más de entender y de aceptar. ¿Y no crees que es también un problema material, un problema económico, un problema de todo? Sí, también. Sí, socialmente, yo creo que también, sí. Bueno, la semana que viene trataremos... Totalmente. Bueno, ¿no creéis que es triste tratar de estos para temas? nada en absoluto. Yo creo que debemos de hablarlo y con naturalidad. Con naturalidad y es una ayuda para verlo todo con normalidad.
Hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Ana, a ver con qué nos sorprendes la próxima semana. Muchísimas gracias. Que será igualmente muy interesante. Muy interesante. Es un lujo estar contigo. Muchísimas gracias, Elena. Gracias a ti. Hasta la próxima semana. Yo ya le he prometido, ya hace tiempo, que le voy a llevar conmigo a pasar unos días a este pueblo fantástico, cariñoso, típico de Castilla y León, de la provincia de Burgos, Moradillo de Roa. Ana, no te lo puedes perder. Tenemos que ir, ¿eh? ¿Te gusta el vino? Hoy sí, me pues ya está, vinito de Moradillo de Roa. Allí nos vamos. Muchas gracias. Siempre me deja un buen sabor de boca mi amiga Ana Adame, sobre todo con el tema que hemos tocado hoy, porque esotéricamente hay tantos temas importantes, tan dispares unos de otros, que hay veces que me toca más de cerca. Te tengo que dar las gracias, Ana, por este programa, por esta aportación que nos haces en Tiempos serán tiempos, con todo tu conocimiento. Y sobre todo, no sé si darle las gracias al destino o que un día me perdí, no sé de qué manera, y conocí un pueblo fantástico, pequeñito, acogedor, con un vino, un queso, buenísimo. Y sobre todo, cómo son las fiestas allí, cómo te atienden, qué divertido es y cuántos amigos haces cada vez que vas a Moradillo de Roa. Tenéis que visitarlo, no se puede uno perder pasear por sus calles. Y bueno, hay que volver a la realidad y después de hacer este viaje a Moradillo de Roa, os voy a presentar a la persona que nos va a acompañar en nuestro programa Tiempos serán tiempos. Estamos un poco obligados, toda la gente que tenemos un programa, que estamos ante las cámaras, no sé, por condición general, a invitar a personas mediáticamente atractivas, con rostros más conocidos, la audiencia te lo pide, el director te reclama también esta serie de invitados porque creen que así la audiencia sube. Pero yo creo que la audiencia sube cuando los invitados tienen el respeto, la admiración, el reconocimiento de toda su vida. Hay personas que no han hecho un físico grande ante las cámaras, pero sí han puesto una semilla histórica importante. Y con esa gran persona vamos a hablar hoy, José Ramón Pardo. Hola, ¿Cómo Elena. estás? Estupendamente aquí contigo, charlando, y además supongo que charlaremos de la música, de los tiempos que hemos vivido. Sí, sí, Pues, sí. No sé si tú estarás a gusto, pero yo muy a gusto. ¿Estás cómodo así? Tú no, porque estás trabajando y piensas Sí, en el público. estoy, ¿verdad? Yo estoy hablando contigo y estoy tiqui, pero bueno, todo se va dando muy bien, afortunadamente hasta el día de hoy, que llevamos muchos programas, porque casi siempre los que venís de invitados reconocéis que lo importante es el acercamiento, la tertulia, el sentirnos cómodos, el conocimiento de ambas vidas, porque estábamos comentando antes, a micrófono cerrado, que normalmente se pasa por la vida conociendo a muchísimas personas, conociendo entre comillas, pero sin profundizar en sus vidas. Eres gijonés, has nacido en Gijón, He nacido en Gijón, sí. Un gran estudiante desde joven, filosofía y letra, derecho, periodismo. Lo que me gusta a mí es estudiar. Lo que pasa es que Sí. al final te echan de la facultad y dices, oiga, ¿usted es el conserje? Digo, no, soy el padre del conserje. Pero no terminaste las 3 carreras, ¿no? Vamos a ver. Yo empecé a estudiar lo que se llamaba ciencias. Sí. Mi familia es de lo que se llama ciencias. Mi padre era ingeniero naval y de mis 10 hermanos, 5 son ingenieros. ¿10? 10. El 50% ingenieros. ¡Qué Y entonces, bueno! cuando yo dije que quería estudiar letras, me miraron mal. Pero ya al final del bachillerato pasé a letras. Y luego me convencieron, hombre, tú, con lo listo que eres y la memoria que tienes, puedes estudiar para abogado del Estado.
legislador de la propiedad como Rajoy. Sí, Eso me echó para atrás. que tendrás un buen futuro. Y me matriculé y me iba bien, pero no me gustaba. Sí. Me gustaba más la literatura, el arte, y me matriculé a la vez, mientras estaba en Derecho, en Filosofía y Letras. Hice 2 de Derecho y luego el siguiente, 3º de Derecho y 1º de Filosofía. Pero en el fondo lo que yo quería era contar lo que estaba aprendiendo. Es decir, realmente yo quería ser profesor, enseñar a la gente. Y lo hago con la música. Yo soy un pesado, suelto rollos y tal. No, pero tú eres un conocedor profundo. Se ve que eres inteligente y tu memoria inteligente no te falla. Pero memorión sí. Memorión, bueno, inteligente sí, porque fuiste inteligente, fíjate, hasta para elegir bien. Entonces dije yo, para contar las cosas y no en un colegio, es el periodismo. Y fui a matricularme, me dijeron, ¿no se puede usted matricular? Y eso, aquí hay que hacer un examen de ingreso. Ah, pues dígame usted cuándo es. Pues dentro de 20 días. Ah, pues me apunto ¿y en qué consiste el examen? No hay programa. Íbamos 2 amigos y dijimos, nos vamos a apuntar, vemos cómo es el examen y el año que viene lo aprobamos. Pues lo aprobamos a la primera. Y de pronto me encontré matriculado en 4º de Derecho, 2º de Filosofía y 1º de Periodismo. ¿Y tus padres así, no? ¿O no? No, bueno, por un lado hay un problema normal, que es cómo pago yo tantas matrículas. También es verdad. Pero mi padre, al ser profesor de la Escuela de Ingenieros Navales, no pagaba, los hijos no pagábamos matrícula, así que por ahí no se preocuparon. Y enseguida me enganchó el periodismo y de hecho me decía, con lo poco que te queda, digo, sé que no me sirve para nada, claro. ni para ser feliz. Hice periodismo y el cambio fue brutal. A los 3 meses de estar estudiando, todos mis compañeros, era cuando era la escuela y éramos muy pocos, todos trabajaban en un periódico y yo nunca había trabajado, no sabía lo que era eso. ¿La carrera la hiciste en Gijón? No, yo viví en Madrid casi ¿Te viniste siempre. a Madrid? Mis 5 hermanos, los siguientes a mí, ya nacieron en Madrid y por no dejarles solos. Claro, desde Madrid. Y es curioso porque, es decir, a los 3 meses de estar allí, a una compañera cuyo padre era director del periódico Madrid, dije, a mí me gustaría poder ir por allí, ver cómo se hace. Hablo con mi padre. Y cuando llegué y me dijo, ¿dónde quiere usted? ¿Qué quiere usted? Política, deporte, sucesos, espectáculos, cultura. Y le dije, le quedó muy extrañado. Dije, yo quiero trabajar en los talleres. Y eso, digo, no sé cómo se hace un periódico. Sé lo que es escribir y que luego salga. Claro. Pero qué pasa por en medio, no. Y es muy curioso porque estuve 6 meses en el taller y a los 6 meses me llamaron de ABC para trabajar de redactor jefe sin haber acabado todavía la carrera. Porque nadie sabe. Es decir, ¿y por qué? ¿Qué les llegó a ellos para que les llamase la atención? No me lo explico porque yo, es difícil, en todos estos años, nunca he pedido trabajo. Siempre me lo han ofrecido. Alguien corre por ahí la voz, este curra mucho. Sí, pero el primero, sin estar tú todavía... Es mi extrañeza. Pero debió ser que cumplo, que no... Y fue muy curioso porque, es decir, la gente escribe, me ha pasado como redactor jefe, tú escribes un artículo, lo mandas y de pronto ves que no cabe. Y entonces llamas a la persona y dices, oye, hay que quitar 8 líneas. Los cabreos del escritor, sobre todo cuanto más alto está, tenga, claro. De lo mío no se toca nada. Ahora con los ordenadores es muy fácil, achicas el cuerpo y cabe. Claro. Pero cuando se trabajaba en plomo, había que volverlo a escribir entero en otro tamaño. Aparte que queda feo en un periódico poner artículos con un tamaño grande y pequeño. Y allí me enseñaron, nunca más hagas esto. Quita esas 2 o 3 líneas de en medio de los párrafos, nunca al principio y al final, que es lo que va a volver a leer el autor. Pues cosas de ese tipo. Lo aprendiste ahí en ese rodaje, claro. Aprendí a pelearme con gente muy importante. En ABC tenían colaboradores muy buenos y además, como me gustaba la música, y todavía no había mucha gente que escribiera de música, empecé a hacer una sección de música. Pero empezaste mucho más tarde. A los 17 años es cierto que es cuando empezaste a hacer ya artículos en el periodismo, o más tarde. No, o sea, yo cuando estudiaba Derecho, un primo hermano mío que vivía en Barcelona y era socio de una revista profesional en Madrid, me pidió que como estudiante de Derecho trabajara allí para controlar un poco sus intereses. Sí. Y eso fue lo que me llevó al periodismo. Pero no, yo empecé a escribir
ya con más de 20 años. Yo no quería preocuparte, pero en esos años, cuando yo era así de joven, competía contigo. Tenía ¿sí? un grupo. Es verdad que también tu pasión a la música Sí. te llevó a la música después, pero tú comienzas tu pasión a la música formando un grupo familiar, dices Se llamaban tú, los ¿no? Teleco. Los Teleco. Porque dos de ellos estudiaban ingenieros de telecomunicaciones. Eso es, de telecomunicaciones. Uno de ellos mi hermano. Y de ahí salió el... Ahí empezamos a cantar, ahí fui a televisión, a la radio. Y era tu hermano, tú... Tu cantante luego fue Juan Pardo, que es tu primo. El último año. Sí, ¿y quién más? Y un batería que llamábamos Carlos Álvarez Laorga. Tiene un hijo actor, que no usa ese apellido porque si no nadie le llamaría, pero que era muy buen batería y tocábamos en todos los sitios, compartíamos con los estudiantes, con los pequeñiques. Fíjate. Yo estudié con dos pequeñiques en el mismo curso. En Madrid me hablas en de Madrid, desarrollar todo esto en Madrid. Todo esto en Madrid. Y, o sea, claro, lo bueno es que todos estabais también, tu hermano, claro, todo el mundo claro. aquí en Madrid. Y tú profesionalmente como músico, ¿te decantas por la guitarra? ¿O qué instrumento era el tuyo? Como no valía para nada, yo creí que el que menos se oía era el contrabajo. Entonces me fui al ¿Contrabajo? Tocaba también la guitarra. Ay, pues no pienses que el contrabajo, perdona, es fundamental. Ya me di cuenta cuando la gente decía, oye, has dado esta nota mal. Digo, ¿solo esta? No, pero no ya solamente las notas. Sí. El contrabajo es la base fundamental del ritmo. El contrabajo y la batería marcan todo. La guitarra puede colarse si quiere, pero el tiempo... tocando y un día terminaron la carrera los Teleco y se acabó el grupo. Juan Pardo siguió cantando, me llegó a proponer, ¿por qué no te vienes que estamos formando un grupo para tocar el bajo? O sea, que ya tocabas mejor, ¿no? Con el rodaje... Me sabía las canciones del grupo y ninguna más. Ah, sí. ¿Y qué estilo tocabais, José Ramón? Tocábamos el pop de los primeros 60, pero cuando era lo mismo una canción tipo country que un rock and roll, que una balada. Es decir, en nuestro repertorio estaba canciones de Roy Orbison, El Verdes Campiñas de los Brotherhood, canciones de un grupo negro, Resérvame el último baile, había de todo, lo que estaba de moda entonces. Pero ya de fuera. Casi todo de fuera. Todo de fuera. Entonces casi todo el mundo tocábamos y además cantaban en inglés. En inglés, que no se hablaba inglés, pero todo el mundo... Hasta que no llegaron los Tin Tops y empezaron a hacer rock and roll en español, no nos dimos cuenta que se podía hacer. Entonces ya cambió, y sobre todo cuando las compañías de discos empezaron a contratarnos, nos exigían el español. Claro. Porque ya dice, el inglés ya lo tengo. Sobre todo es que sería en el momento, que bien lo sabes tú y luego hablaremos de todos tus libros, en el momento donde despierta absolutamente toda la afición y todos los grupos de este país, década de los 60, últimos de los 60. Sobre todo al principio, los famosos festivales del Price de Madrid. Sí, desde el 63, ¿no? Empezaría el 65 a funcionar. Los brincos se forman en el 64, triunfan en el 65. ¿Tú tocaste en el Price? Sí. ¿También? Sí, pero ya me lo han perdonado. ¿Ah, sí? No hay ningún problema. Pero no, es que no lo sabía, fíjate, me he enterado cuando he empezado a leer sobre ti que claro, una cosa lleva a la otra, pero hay que amar mucho la música para decir monto esto, pero sin perspectivas, ¿no? Bueno, valor sí, por lo que dices del bajo, sí. Una anécdota un poco posterior, el verano del 65 me invita un grupo profesional de los que sabían leer música a ir a tocar con ellos al Club de Tenis de Laredo, todo el verano, y estuve tocando. Bueno, bien o mal, estuve tocando. Fijo. Porque luego hemos ido pasando muchos, pero atracción, eran 3 meses enteros. Y se acabó. Y 10 años después me llama a la Universidad de Cantabria para que dé un curso en Laredo. Entonces voy a dar el curso y me dicen el primer día los directivos, ¿dónde quieres comer? Digo, yo, en el club de tenis. Ya no existe. Digo, ¿cómo que no existe? No, se vendió, ya han hecho apartamentos y tal. Digo, ¿qué año se vendió? Bueno, no sé. ¿Por qué lo dices? Porque si se vendió después del 65 es por culpa mía. No, duró bastante tiempo. Sí. Allí ha dado muchísimo trabajo. Sí. El Club de Tenis de Laredo, muchísimo. En el club, esa orquestina que tocaba muy bien, nos llamó el batería y a mí, porque ya los hijos de los grandes socios querían cosas más modernas. Ellos tocaban muy bien, pero tocaban cosas más tradicionales. Incluso hacían conciertos de violín y piano.
y nunca habían oído el Rock Around the Clock. Fíjate. Entonces, No, claro, normal. Era lo que yo allí tocaba la guitarra y cantaba. Y también me lo han perdonado. No me lo puedo creer. Sí, sí. Déjaselo bajo, tocas la guitarra y cantas. Y canto. No te he oído nunca cantar, ¿eh? No. Pero tengo que oírte Se te nota vez. cara feliz, es porque no me has oído nunca. Hay un parón, creo, desde toda esta época tuya de tus amigos y tu hermano del grupo musical, y luego sigues siendo, digamos, una persona importante y fuerte a nivel periodístico. En la revista Blanco y Negro me ha sorprendido mucho toda la actividad que has tenido de investigación, de cubrir noticias importantes en esa época. Y desagradables. También desagradables. Claro, es lo que tiene el periodismo. Soy el único corresponsal de guerra que fue a una guerra y no estalló la guerra, que fue lo del Sáhara. La del Sáhara. La del Sáhara. Por fin no estalló, pero me tocó cubrir los fusilamientos últimos del franquismo. Eso cuando lo he leído, me he informado, eso digo, tiene que haber sido un momento realmente trágico. Tremendo. Tremendo. No te voy a contar eso porque eso da para un programa entero. Ese episodio, bueno. Pero tienes muchos más reportajes y has cubierto cosas. Viajaba con los Reyes. Con los Reyes. Me ofrecieron trabajar en Radio Televisión Española como redactor jefe volante, solo para acompañar a los Reyes y al presidente en viajes oficiales. Y estuve a punto de aceptarlo. Pero tenía un amigo que hacía algo parecido en La Vanguardia y en el Jam. Su hija era compañera de mi hija en clase y le pregunté, oye, me han ofrecido esto, tú que lo haces y que viajas tanto, ¿qué te parece? Y me dijo una cosa muy importante. Me dijo, tú con lo que haces ahora puedes vivir y tu familia vive, sí. Pues no lo aceptes porque perderás la familia. Claro. Estarás todo el día fuera viajando, te harás importante, pero perderás la educación de tu hija, la relación. La vida, la vida que disfrutas de ella según va creciendo. Entonces, eso me fue centrando en que efectivamente lo primero es lo primero. Sigues igual, a día de hoy. Doy mucha importancia al trabajo. Por ejemplo, he viajado muchísimo de trabajo y siempre que he podido, mi mujer ha venido conmigo. Siempre. Bueno. La compañía decía, oye, hay un concierto en Londres, te invitamos. Y yo, pues dime en qué avión vamos, a qué hotel, y se acaba para mi mujer. Para tu mujer. Sí. Eso me convenció. Es difícil, de todas formas, con todo lo que tú has tenido, todo el trabajo y todas las posibilidades, saber elegir bien y mantener, porque me consta a día de hoy, la prioridad sobre tu familia y tu vida familiar, eso realmente te enriquece, porque no sabes lo que son estas profesiones, no solamente el teatro, la música, el cine y el periodismo. Es una debacle que o tienes la cabeza todo muy bien instalado o es una verdadera locura. Gracias a eso he pasado ya las bodas de oro con mi mujer. Fíjate, las bodas de oro, madre mía. Bueno, nos quiso adoptar a Dena como especie en vía de extinción, matrimonio de más de 50 años, hay que cuidarlos. No me extraña. Tenemos que hacer ahora algo que es muy importante, pero realmente cuando uno está viendo la tele dice, uy, viene la parte de los anuncios, nos tenemos que ir a publicidad, sí o sí, un ratito. Suele ser lo mejor de los programas. Y tiene que ser Espero lo mejor. Que de este no. Claro, tiene que ser lo mejor porque sin la publicidad, sin los anuncios, no se podría mantener un programa, efectivamente. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. Es más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato, muy importante para tu organismo. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, aptos para diabéticos, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Chiquito verano nos estamos mandando sin salir de Canarias. Venga playa, venga monte, no te pierdes una. Por cierto, no te lo tomes a mal, pero tú
crees que te dejarán subir? Que vaya, por planes que no sea. En estas vacaciones, tu mejor compañía es Ticar, el alquiler de coches en Canarias. También va ligado al periodismo, la publicidad. Sí. Para una facultad hay... Un poco. ¿Cuándo das digamos, el salto más importante, que ya nos atañe a todos, que es volcar tu vida, porque has volcado tu vida hasta el día de hoy, en la música? Porque tú eres una persona realmente notable en este campo, porque sin historiadores como tú, sin investigadores, la mitad de las generaciones, ahora nos está tocando 60, 70, 80, pero dentro de poco las siguientes tampoco se acordaría nadie. ¿Cuándo dices, me vuelco absolutamente con los puestos tan enormes, importantes que has tenido en periodismo? A los 17 años de trabajar en ABC, ser redactor jefe, ya a la vez estaba haciendo música para televisión, primero para el Informe Semanal, toda la parte musical, y luego Aplauso. Y a la vez en la radio. ¿Pero por qué? Porque escribía de discos y me llamaban de la radio para que hiciera programas. ¿Seleccionabas todo lo que era toda la parte Yo, musical? Toda la cosa musical de Informe Semanal, que podía ser el nuevo género, los hippies, o entrevistar a Mick Jagger en el 76, cuando vinieron por primera vez a España los Rolling Stones y tal. Hacía eso, y luego hacía programas de radio. Pero lo mismo, yo, como escribía de música, la gente me leía, veía que no ponía falta de ortografía, pues me llamaban. Y un día me llaman, oye, que Joaquín Díaz, el gran padre del folk español, deja la radio, tiene un programa que se llama La Hora Folk, queremos que lo hagas tú. Nunca había hecho radio. Me salió muy bien. Hice el primero y me llamó el director y me dijo, José Ramos, no vales para esto. Así que si quieres, nos ha gustado mucho el guión, tú haces el guión y lo lee un profesional y tal. Y dije, pues, me parece bien, tenéis razón, esta voz que yo tengo no tenía nada que ver, sobre todo con la radio de la época. Es que ¿te acuerdas cómo eran las voces de impostadas y de...? Sí, claro, las voces profesionales, muy buenas como voces. los buenos actores de doblaje. Pero una de las cosas que pasa a los locutores con tan buena voz es que acabas, no te los crees porque sabes que están leyendo lo de otro. También es verdad. Hay algunos que no y se les nota. Entonces le dije, pues me parece bien. Digo, pero dile al que lo va a hablar que lo escriba él, porque yo no he escrito guión. Ah, ¿eso lo has hecho sin escribir? Sí. Eso tiene mucho mérito. Y me dejó. Gracias a eso seguí. Y lo mismo, de pronto Pedro Elquicia, que dirigía Informe Semanal, me llamó para que le hiciera esa parte. Y cuando llevaba varios años, me llamó Uribarri para que fuera guionista de Aplauso. De Aplauso. Y entonces me encontré con un taco. Yo era guionista de Aplauso, semanal, hacía programas diarios, era redactor jefe, y empezaron a encargarme libros, cada vez más, libros. Sobre historia de la música. Sobre historia de la música. Yo hago aquí un hueco porque estoy viendo aquí tu libro, y quiero decir, que me parece importantísimo. A toda la gente de estas generaciones les esfuerzo a que escriban sus memorias, porque al final así sabrán qué es lo que pasaba. Lo van conociendo, cada uno tenemos nuestra parte de vida, y juntadas todas... Pues antes te digo cuál es mi gran error. No he escrito nunca mi biografía. Pues deberías, porque me la han ofrecido, sería me muy la han importante. Pedido, y he dicho que no, que eso ya es como un examen. No, yo creo que tu biografía es muy importante para todo el sector y para todo el mundo. Pues no lo he escrito, y tengo dos personas que dicen que lo están escribiendo. ¿Sabes? ¿Por ti? Digo, yo la mía la he escrito yo, no dejo que nadie meta mano en mi vida. No por mí, por ellos. No, firmarán tienes que escribirla ellos. Tú, tienes que la escribirla firmarán tú. ellos, y entonces yo diré, pues no me había enterado de esto. ¿Cuántas personalidades de la música has conocido? Porque yo he empezado a ver fotos, mi cantante favorita, Tina Turner. ¿Qué recuerdos tienes Esa foto que tengo yo saludándome? Bueno. Es muy envidiada. Es muy envidiada. Es envidiada pletórica. Porque no es nada artificial. Y te explico. Era para otro programa musical, pero este era de Antena Televisión. Era, no sé cómo se llamaba, y entonces Tina Turner venía a Barcelona y dijo, vete allí a Barcelona y a ver si la puedes entrevistar. Me dijeron, en la compañía no se la puede entrevistar, podéis rodar algo de su actuación, un par de temas, y luego hay una cosa
muy americana, que es un meet and greet. ¿Sabes tú sabes lo que es el meet No. and greet? Luego da un meet and greet. Es meet and greet. Es encontrarse y felicitarse. Ah, sí. Meet and greet. Entonces, la puedes saludar y ahí te pueden rodar y la felicitas por el concierto y tal. Pero resulta que habían hecho un concurso para ofrecer eso a 10 oyentes de los 40. Entonces me encuentro en una cola con otros 10, que ninguno era periodista, a decirle, oh, qué bien lo haces, tía, oye, tal. Y paso cuando me toca, la saludo, hago así porque esto hay que explicarlo, entrábamos por ese lado. Sí. Estaba en la cola, la saludo y tal, y cuando ya me marcho, me grita el cámara, José Ramón, que no ha salido. Se ha puesto un tío delante y no lo hemos visto. Tienes que volver a hacerle. Digo, ¿cómo voy a volver ¡Qué apuro! a poner en la cola? Entonces retrocedí. Entonces ella estaba con otro y cuando acabo le doy en el hombro, me mira y esa foto, Y en ese momento, esa foto que se ve es la foto de que yo estábamos riéndonos los dos porque no se había rodado lo otro. Pero eso es tan espontáneo. Está genial, genial. Pues la gente piensa que éramos novios o algo así, pero no. ¿Cómo son el resto de los artistas que tengas un recuerdo Hay gente como internacionales? No, y luego meteremos con los nacionales, internacionales, porque te has codeado con muchísimos. A mí el único que me molestó, luego lo he visto en otras cosas y no es así, pero ese día estaba mal, es Mick Jagger. Sí, estaba... Mick Jagger llegó en plan impertinente, iba con Charlie Watts, no nos dejó que filmáramos. Primero, para entrevistarle, dijeron que no. Cuando les explicaron que era para informe semanal, que no era un programa musical, sino un programa estrella de la televisión española informativa, dijeron que sí. Y mandaron un fax, eran entonces, diciendo, ya diremos, imagínate para los jefes, día, hora y lugar del mundo. ¿Del mundo? Del mundo. Entonces yo fui allí y dije, oye, ¿qué digo? Di que sí. Y si me mandan a Birmania, se hace en Birmania. Y entonces escribieron y dijeron que se hacía en Cannes, al sur de Francia, y allí fuimos todo el equipo allí. ¿Y os fuisteis allí? Fuimos allí a rodar. O sea, que esas fotos que he visto están allí hechas. Entonces, al llegar allí, no sabíamos dónde. Teníamos que llamar a una señora que nos dijo, id al casino, preguntad por otra señora y os dará un sitio. Complicado. Entonces era una pequeña discoteca muy íntima. Dijeron, esto eran las 3 de la tarde, esto que es cuando habíamos quedado. Esto no se abre hasta las 8, así que podéis trabajar. No venían. Llegó con 6 horas de retraso. Para fastidiar. Fíjate. Y además nos habían dicho, es que es así, es decir, nos habían dicho que teníamos solo 10 minutos. Bueno, 10 minutos de charla no, 10 minutos desde que llega hasta que se va. Entonces, oye, mira la cámara desde que entra hasta que se vaya, que tengamos relleno. Claro. ¿Te puedes creer que acabó y se quedó 20 minutos? Yo tengo fotos con él bebiendo cerveza. Si a veces son quien los manejan. Sí. Yo creo que es el entorno. Ellos no pueden ser siempre tan herméticos, tan soberbios Me gustó mucho, por ejemplo, considerados. Bruce Springsteen, con el cual tengo una anécdota que tampoco puedo contar aquí porque es muy buena, pero se acaba el programa. ¿Ah, sí? Porque mezcla eso con la política. No él ni yo, pero ya. Es una historia. Algún día cuando no tengas a nadie relevante, dices, aquel que vino una vez podrá volver. Que venga, puede volver José Ramón Pardo, que me tiene que contar pelos y señales. Entonces, ¿Ha estado en Madrid hace poco? Sí, me ha dado 3 conciertos. Sí, ha dado 3 conciertos. Pues yo asistí, voy a contar una cosa breve de él, al primer concierto que dio en Europa. Él no era muy famoso todavía, ni en Estados Unidos, pero un periodista de la revista Rolling Stone le vio e hizo un titular, una frase que te consagra, que decía, he visto el futuro de rock y se llama Bruce Springsteen. Entonces cuando viene a Madrid, viene a Londres, que si quiero ir. Yo acababa de volver del Sáhara y estaba en Madrid cubriendo la agonía de Franco. Sí. Y voy a ver a mi jefe, que era Luis María Ansón, digo, mira, me han ofrecido volver a ver al nuevo Bob Dylan. Digo, lo que pasa es que ya había visto a otro nuevo Bob Dylan que no cuajaban. Dice, pero se va a morir Franco. Y dije, no, voy a ir por la tarde, voy a verle y vuelvo al día siguiente. No se va a morir esa noche Franco. Claro. Volví por la tarde y se murió la noche siguiente. Bueno, y de ahí
de ahí surge la historia que te cuento, que ya te contaré Sí. algún día, aunque no sea con las cámaras, Sí, lo sí, siento, sí. te lo contaré. Sí. Y en ese momento empecé a pensar que tenía que dejar algo, pero no porque tuviera mucho trabajo, sino porque había dejado en Madrid grabados una serie de programas de música folk y de música del recuerdo, de nostalgia, lo que luego hice cuando creamos Radio 87 Oro, y se habían acabado los programas. Me llamaban al Sáhara. Claro. ¿Qué hacemos? Oye, repite alguno. Claro. Entonces me di cuenta que tenía que dejar algo, que no podía seguir trabajando en las tres cosas a la vez. Le estuve dando vueltas, el año 83 exactamente, aguanté mucho, Sí. me despedí. Estaba en nómina en ABC como redactor jefe y en nómina en Radio Nacional como redactor jefe. Y me despedí por la mañana de uno y por la tarde de otro, y además sin pedir excedencia. En mi 80 fue un acierto brutal. ¿Tú conociste ahí a Emiliano Alaiz? Sí, ¿Fue claro. compañero tuyo? Era el director de programas El musicales. director de programas musicales. Para mí me pareció, M80 ha sido vamos, Ojo que poco después me bandera de todo, tocó, hasta me tocó hace inventar nada, otro en otro género que fue Radio Le. sí. También es una creación mía. También tuya, También, sí. Y luego me tocó inventar M80 y me cansé de inventar cosas. Ah, pero No, y es luego brutal, he hecho Radio mucha, Le. por la programación anónima de muchas radios. Claro. Alguna, y no voy a decir cuál, en Cataluña, con una sola condición, que no dijera que la hacía. Ah, Que no facturara como yo, que yo era el programador de esa emisora, porque entonces les quitaban la subvención, al no ser catalán, te quitaban la subvención. le quitaban la subvención. Claro. Entonces yo lo hacía y lo cobraba, pero en la factura ponía otra cosa. Claro. Qué poderío en esas épocas de las emisoras de radio. Sí. No, luego ya, claro, empiezan las cadenas a nivel de potenciando la música, pero era todo, no sé, yo lo recuerdo como más limpio, más directo, más honesto. Y yo creo que hemos vivido, bueno, estamos viviendo las dos épocas totalmente diferentes, pero yo me quedo con la primera por la cercanía, el estímulo, el aprendizaje del tú a tú, de todo, que es lo que nos ha enriquecido hasta el día de hoy. A mí me preguntan, ¿tú de qué conociste a Julio Iglesias? Yo que venía a la radio con su disco, venía él con su disco. Y yo le conocí con la guitarra, pidiendo a Juan de Toro que le dejase cantar, fíjate. Claro. Pero tú has vivido la transición brutal del medio, ya no solamente en la radio, en las emisoras de radio, en la forma de hacer radio, en Radio Fórmula, y luego también todo, hablando discográficamente. Qué cambio tan brutal, ¿verdad? Brutal. Y a mí una cosa que más me dolía era que las compañías de discos tenían una cifra. Si en un año no vendo 1000 copias de un disco, lo retiro. Y entonces no existía en las tiendas la historia de la música. Tú ibas a Londres, a Nueva York, y te encontrabas discos de hacía 25 años que seguían allí, editados por las compañías, sabiendo que iban a vender poco, pero tampoco gastaban mucho, ¿no? Claro, lo dejaban ahí. Y aquí los quitaban. Entonces fue cuando se nos ocurrió inventar lo que fue Ramalama, que el año que viene cumple 30 años. Eso te iba a decir, que vaya forma de aguantar esa casa. Si la gente me aguanta a mí, tendré que aguantar yo a los demás. No, claro, no, pero qué forma tan inteligente de llevarlo. Estamos hablando de 30 años. 30 años. Nos han predecido discográficas españolas muy importantes, pero lo que sucede en esa transición, en ese cambio tan brutal, que es cuando empieza la SER, y luego ya después Radio Fórmula y todo lo que son las listas de éxito, esta movida, no sé, lo vamos a dejar para después, porque eso me interesa mucho saber tu opinión, porque antes quiero que conozcas y que veas un vídeo que han preparado mis compañeros para ti. ¿Sobre alguien importante? También, sí. Seguro. Seguro. ¿Dónde lo veo? Ahora, saldrá por todos sitios, digo yo. Ahí me veo.
cuando vemos estos vídeos, parece que han desempolvado Todo. no sé cuántos recuerdos, ¿no? Ahí hay fotos mías del 61, esa que estoy tocando con los Teleco, Sí. tú habrás visto que utilizaba el contrabajo gordo, no una guitarra de bajo. No, Esa es del importante, ¿eh? 61, así que echa cuentas y ya, no digas cuántos años. No, da igual. Me interesa mucho cómo has vivido tú, cómo has visto la decadencia, porque es verdad, la Sí. decadencia de un mercado discográfico donde había una potencia, no solamente a nivel de Belter, que era nacional, sino a nivel de editoriales, de ediciones. Yo creo que el mercado estaba muy bien, estaba muy equilibrado, hasta que empiezan a entrar las multinacionales. Y absorber Y absorber, Sí. ¿verdad? Yo creo que entrar las multinacionales es como cuando hablamos del progreso en otros campos. Es bueno, como Internet, como los móviles, como todo, es bueno y es malo. O sea, o te adaptas totalmente y sabes manejar Sí. todos los cables bien y mover bien las fichas, o pasa lo que pasó, que nos fuimos al garete un montón de grupos, Sí. se fueron al garete cantidad de De editoriales y compañías. de compañías discográficas, y tú cómo utilizas esos recursos para de repente ramalama tenerla vigente hasta el día de hoy, y cómo has toreado con la SER, con Rever, con Lucky, con todos los que estaban moviendo los hilos, que a mí me ponían los pelos de punta, sinceramente. Sí, mandaban demasiado. Mandaban sí. demasiado, Sí. porque, por ejemplo, yo no sé si es verdad o no, me lo contarían la discográfica y no era cierto, a Belter la tenían machacada, porque tenía figuras importantísimas. Eran demasiado comerciales. Pero decían, no y ellos pagaban vendían. por nuestras listas. Ya. No pagaban, se negaban, Sí, y decían no, y como todo empezaba a ser un negocio, decían no. A mí me lo decía Orfila, el señor Alfonso, no nos da la gana, tenemos que pagar por tener un número uno de un Manolo Escobar. Es que, por ejemplo, ¿no? Sí. Estaban las principales figuras. O de los completas. mismos. O nosotros mismos. Fíjate, cantidad de No, figuras. es así. El mundo de la música pop y de las discográficas, el primer error que cometió es no darse importancia. Es decir, hubo una época en que la venta de discos, conciertos y demás, producía mucho más al Estado español, no ya a los que trabajábamos, que el cine. Y sin embargo el cine siempre está protegido. Siempre. Y esto no. Y un ejemplo que te voy a poner, La música nunca está que protegida. me parece vergonzoso, los discos tienen un IVA del 21%, es decir, Sí. cuando uno paga 20 euros está dándole 4 al Estado, Sí. 4 y pico. Los libros tienen solo el 4. Entonces, claro, si yo saco un libro, es cultura y por eso tiene un Claro, 4. y Cuando no. saco un disco, aunque sea de Beethoven, Sí. ya no es cultura y pago un 21. Y el mejor ejemplo que puedes utilizarlo es cuando Joan Manuel Serrat saca un libro con las letras de sus canciones, paga un 4. Cuando las canta, deja de ser cultura y paga un 21. Es decir, ¿qué pasa? Me es un estoy diciendo disparate. que cuando canta rompe, estropea. Es decir, y eso no lo ha peleado nunca la Nadie. La ¿Pero eso industria. quién lo tiene que pelear? ¿La La industria? industria, la ¿SGAE? No. La SGAE también. La SGAE, claro. SGAE es Sí. que no pelea muchas cosas de La las SGAE, que tendría la SGAE, que pelear. todo venía hecho. Claro. La SGAE, la Asociación de Artistas Intérpretes y ejecutantes, productora. que son las mayores representaciones nuestras. que sí. Claro, es que tenían que estar peleando Tenía que por estar un peleando montón por de eso. cosas. Eso no lo he conseguido nunca. Sobre todo, basta con eso. Mire, este libro y este disco donde canta esto. ¿Me está usted diciendo que cuando canta Serrat lo estropea, deja de ser cultura y ya tiene que pagar un 17% más? Una burrada, Eso, una burrada. una burrada. Y es verdad que el porno paga un 4. No, sí. creo. No, sí, si es en una revista, sí. Solo de Si IVA. es en una revista, sí. Pero si fuera un disco porno o un DVD... Ah, bueno, un disco ya, claro, pagaría un 21. Un DVD porno, paga el También pagaría el 21. 21. Paga el Es 21, impresionante, impresionante. Pero son normas, Europa, todas esas cosas. Claro. Pero, bueno, entonces, al no darse importancia, lo hemos dejado ir cayendo. Sí. Y luego estamos, es decir, al entrar en el mundo del disco, las grandes compañías que crean los tocadiscos, llamémosle así, ya no se llama así, ejemplo Sony, a Sony le importa, no quiere seguir utilizando
el vinilo, porque ellos fabrican CD. Claro. Y cuando después de fabricar CD fabrican el mini no sé cuánto y el mini no sé cuánto, ahora no, queremos que lo oigáis por el teléfono. Porque para una compañía de discos que vende un disco, fabrica un disco, tiene usted que fabricar como mínimo 1000. Tienes que fabricarlo, diseñarlos, grabarlo. Es un dineral de inversión. A continuación tienes que llevarlos a un almacén y luego a cada lugar donde se venda. Enviar. Te pide es uno, otro gasto también. Pide uno Bollullo Sur del Condado, te pide 3 copias y tienes que mandarlas. Lo mismo que le pueden mandar 100 a otro. Cuando de pronto esto se convierte en una cosa que está en el teléfono de cada uno, iba a hacer así, pero dejo el teléfono. En el teléfono de cada uno ya no tienen que diseñar, no tienen que fabricar, no tienen que almacenar, no tienen que tener unos agentes que van al Corte Inglés o a la FNAC y dicen, oiga, ¿cuánto me compra de estos? Yo se los mando. Se han quitado más de la mitad del personal. Los discos siguen costando igual. Sí. Es decir, les dejamos que sigan costando. Oiga, si porque el gasto, la inversión fuerte es la que hacéis vosotros hasta que el disco está y se llega a límites absurdos que no. Otro día, otro programa, cuando sea sobre la industria, voy a coger aquí hablaremos de todo. Voy a poner aquí, esto es mi sitio. Sí, es que lo de la industria es muy importante. Sí. ¿Cuántos libros tienes editados? ¿Como unos 20, todos de música? Por mí. Sí. Libros u obras. Es que yo tengo muchas obras en varios tomos. Si contamos por tomos, por libros, es decir, la primera historia del pop que hice para Salvad eran 5 tomos, pero luego la música de mi vida para Orbis eran 3 y medio. Digo y medio porque 3 grandes y 1 pequeño. Pero obras unas 20 y tomos unos 50. El día que me despedí de ABC, el mismo día que me despedí de ABC y de la radio, al día siguiente tenía que irme a un viaje de 2 semanas a Sudáfrica cuando existía la apartheid. Pero me llamó Barrera Dirimo, que había sido ministro, para decirme, necesito que seas director de Radio 80. Bueno, dentro de 2 semanas, no, mañana. Bueno, y pues ves cómo te ha ido todo fluyendo. Y en el último, que sigues ahora, y ya qué penita que tenemos que ir ya despidiéndonos casi, pero algo muy breve que me interesa. ¿Qué es para ti, Pepa Fernández? ¿Qué ha sido todo? ¿Qué es todo el equipo? ¿Y cuántos amigos ya han partido y echamos de menos? Pues mira, cuando... Para ti, Pepa, o sea, lo que es el programa Hoy no es un día cualquiera, bueno, habéis batido también récord de yo el año que viene cumplo 20 años, es la cosa en la que más tiempo está. Sí. Pues te voy a contar, es decir, yo también, de casualidad, yo conocía mucho a Íñigo, trabajábamos en lo mismo, y le habían encargado un libro. Y empezamos a hacerlo juntos, vendió mucho y tal, pero de pronto él trabajaba, hacía programas musicales con Pepa, y le contratan para la Isla de los Famosos. Entonces tiene que estar 3 meses. Ir informando. Para ir, si era el que hacía allí los reportajes. Sí. Y entonces, no me imagino a Íñigo tirándose desde el helicóptero. Yo tampoco. No me lo imagino ni allí cubriendo la información. Entonces tampoco. me llamó él y me dijo, oye, José Ramón, ¿te importa hacer lo mío? No, me llama Pepa, oye, José Ramón, ¿te importa cubrir lo tal? Y le pregunté, ¿qué ha dicho Íñigo? ¿Lo sabe Íñigo? Dice, no, ha sido Íñigo el que me ha dicho que te llame a ti. Bueno. Entonces empecé a trabajar y estuve 3 meses. Y además le dije, no voy a hacer las mismas secciones que él. Digo, no porque no me gusten, sino porque en la radio, en la historia, he sustituido a gente y cuando se acerca al final siempre hay una panda, no debo utilizar tacos, de cabrones, de 2 tipos. Unos que te llaman y te dicen, sigue tú, que el otro es muy malo. Y otros que te llaman, menos mal que te vas porque el otro es muy bueno. En cambio, si hago cosas distintas, no pueden comparar. Volvió Íñigo, e Íñigo se quedó. Y yo me marché. Esto era el año 2005-2006. Y ese verano me llama Pepa, oye, me ha gustado mucho las secciones que has hecho, ¿querrías hacerlo? Y así llevo casi 20 años. 20 años, sí. Y te puede contar Pepa que cada año al acabar le digo, Pepa, el año que viene ¿quieres otro más joven? No, formáis un equipo bárbaro. Y ahí, como tú dices, he conocido a Íñigo, he viajado mucho con él, a Verasturi, a montones, muchos se nos han ido, otros por suerte siguen, y he conocido España
ojalá lo hubiera hecho con 20 años. Sí, bueno. Es decir, todas las ciudades, todas las capitales de provincia y la mitad de los Tú no pueblos. estuviste, y ya tengo que terminar, tú no estuviste en Moradillo de Roa, por cierto. ¿Estuviste en Sí, Moradillo de Roa? sí, lo que pasa es que Estaba, yo- pero no estabas el día que fui yo, ¿sí? No, porque Ah. se hacen 2 días y yo trabajo el Ah, segundo. vale. Sí, sí. ¿Cómo Siempre voy a estar tiene yo que en salir Moradillo el de tema. Roa? Y más cuando has contado lo que has dicho, puedo decir que tiene toda la razón. Se lo digo a la gente del estudio. No lo dice por decirlo. Es verdad que es un pueblo fenomenal. Sí, es verdad, es verdad. Esta es la segunda parte de la cuña. Eso, José, José Ramón, ha sido un placer, de verdad, te lo agradezco muchísimo porque yo digo, va a decir, ¿dónde voy yo a hacer ahora? A ser un entrevistador, a ser entrevistado. Pero siempre hay curiosidades que en una charla como esta salen a flote y son interesantes Y a mí, para todos los que y a nos mí ven. contar mi vida me encanta, es de lo que ¿Sí? sé. Ah, Es de pues lo que mira, sé. de lo que más sabéis. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Elena. Bueno, ha sido un placer compartir este tiempo con José Ramón Pardo y sobre todo también con vosotros, porque sin vosotros tampoco hay programa. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta el próximo programa. Un beso.